política económica, nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que es el manifiesto comunista. El día de hoy nos acompañan nuestros compañeros en orden de como yo los visualizo: Wendy García, Roberto Moreno, Miriam Lisset y Fernando Soberanis y su servidor pues Derek Bonilla. Vamos a estarles presentando una reflexión sobre el libro de El Manifiesto Comunista, un poco sobre los temas que toca acá, y para ello pues dejo a mi compañera Miriam Tello para que ella nos explique un poco sobre la introducción de este libro y las ideas principales del mismo, para posteriormente hablar y dar paso hacia los siguientes temas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pues nosotros vamos a hablar precisamente de la historia de la lucha de clases. La historia de la humanidad es esencialmente la historia de una lucha de clases. Siempre hubo confrontación entre opresores y oprimidos, y su conflicto terminó, o bien una revolución llega la creación de una nueva sociedad y nuevas clases, o bien en la desesperación conjunta a los opositores. En la antigua Roma habían patricios, plebeyos y esclavos. También en la Edad Media, señores feudales, vasallos, gremios y siervos. También en la sociedad burguesa moderna persisten los antagonistas de clase, pero solo hay dos bandos enfrentados: la burguesía y el proletariado. La burguesía y la clase trabajadora, la sociedad burguesa que ha reemplazado a la sociedad feudal, se basa sobre todo en el progreso económico y el descubrimiento de nuevos países o mercados, la expansión del comercio mundial y la producción industrial en vez de la manufactura. Acá también podemos visualizar algunas ideas fundamentales en el manifiesto comunista, como está destinado a revelar las personas la verdadera intención de los comunistas y socavar la difamación de sus opositores. Otra idea fundamental es: toda la historia humana es una historia de lucha de clases. En la época moderna, los capitalistas burgueses y los trabajadores se contraponen como opresores y oprimidos. La propia burguesía surgió victoriosa de la lucha de clases contra el régimen feudal. Las condiciones desiguales de la propiedad y la producción social burguesa crean una tensión tremenda que se descarga en una revolución. Si se elimina la propiedad privada, las contradicciones de clases desaparecen. La transformación de la propiedad también cambiará la conciencia de las personas. Los comunistas son los defensores consecuentes de los intereses de los trabajadores, y otros objetivos de los comunistas son la abolición del trabajo infantil, la emancipación de las mujeres y la prevención del conflicto bélico entre las naciones. Los trabajadores se convierten en la clase dominante, pero solo temporalmente. Al final, la sociedad sin clase no tiene esclavitud, explotación ni opresión. Estas son las ideas fundamentales del manifiesto comunista. Seguimos con Muchísimas, mu- muchísimas gracias, Miriam. Dentro de esta introducción que usted acaba de dar, hablaba mucho del tema de la lucha de las clases sociales. Quisiéramos entender un poco cuál es esa historia como un conflicto constante entre opresores y oprimidos. Así que, Fernando, tal vez tú nos podrías ampliar un poco cómo ves esta perspectiva y cómo esta lucha de clases se ha vivido. En el contexto que hace Marx, ¿verdad? El autor, pues está el capitalismo, la burguesía, el proletariado, pues obviamente son las clases, digamos, que se van mencionando, entre otras muchas, como ya lo mencionaba Miriam, pero creo que en el contexto precisamente del capitalismo, pues las clases principales, que son los propietarios de los medios de producción, llamémosle así, la burguesía, ¿verdad? Siempre va a existir un roce con el proletariado, ¿verdad? Obviamente, pues el capitalismo lo que busca es que la burguesía siga produciendo estos medios y por el otro lado, pues los trabajadores o el proletariado deban de vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Esa lucha, digamos, siempre ha existido, siempre va a existir, pero además hay un factor que no se menciona obviamente dentro del texto,
y ya es una cosecha personal, pues en el medio están las personas que han podido vivir de esta lucha, que han hecho un medio de subsistencia, esta lucha entre burguesía y proletariado. Y ellos son justamente los más importantes en ese contexto, pero a los que más les interesa que esta lucha siga, ¿verdad? Yo, sin temor a equivocarme, considero que cada quien, desde su posición, sabe, ¿verdad? Siempre va a tener un estigma hacia dónde quiere llegar, pues, un anhelo, una fuerza para poder desarrollar sus labores diariamente, pero también está consciente que para llegar hacia la otra clase social, que en este caso del capitalismo estamos hablando de un proletariado subir a la burguesía, pues tiene que llevar muchos pasos, ¿no? Entonces, pues en la medida en que él va produciendo sus propias, en la agricultura podríamos hablar sus propios productos, va existiendo esa posibilidad de poder salir. Sin embargo, el actor para mí principal y que mantiene esta definición de clases y que le interesa mucho esos polos opuestos, pues es la clase media, digamos, que ha hecho de esta lucha una forma de sobrevivencia y que obtiene de esa lucha su poder económico y muchas veces su poder, digamos, hasta gubernamental, ¿verdad? Excelente, Fernando. Buenísimo. Em, en ese medio, pues, hay personas que han podido sobrevivir entre el proletariado, pero pues también, como tú decías, están conscientes en que debe llevar pues muchos pasos para poder pasar hacia otra diferente clase y de alguna medida, pues, posibilidad de poder salir adelante. Dentro de esos, pues, la estructura del libro del Manifiesto Comunista, pues, nos da ciertos parámetros y ciertos rangos dentro de los cuales me gustaría que Wendy nos pudiera comentar un poco cómo es esa estructura del libro y cómo Karl y Marx en ese tiempo pues trataron de plasmar esas ideas. Bueno, pues gracias a los compañeros, la verdad que este libro es bastante interesante y no solo este libro habla de esto, sino que tenemos otros libros que también le suman esta clase de información a toda esta tendencia, ¿verdad? Como Flora Tristán, que hace la Unión de los Obreros, que habla también bastante sobre este tema, ¿verdad? Y considero también que es un llamado a la clase obrera internacional para una lucha común contra la explotación económica y, contra la clase política, y también en este texto aparecen muchas notas en el pie de la página que van comparando con diferentes obras magnas, como les estaba comentando, Marx, entre otros, ¿verdad? Y el manifiesto consta, como bien lo estaba comentando mi compañero Fernando en ciertos comentarios, ¿verdad? Tiene varias secciones y cada una de las cuales contrasta con actores específicos en esta lucha de clases, ¿verdad? Hablábamos, la número 1, los burgueses y proletariado, la 2, los proletariados y los comunistas, y la 3, socialistas y comunistas. Así como también vamos a encontrar la primera y la última frase, que bien estaba hablando del manifiesto, que se ha hecho igualmente famosa, pero incluso esta está llamada eufóricamente en la que les comentaba de Flora Tristán, ¿verdad? Donde decía proletariados de todos los países, únanse, ¿verdad? Esta frase se hace muy famosa y hay muchas frases también impresionantes que nos van atestiguando las convivencias apasionadas, así como el poder lingüístico de los autores en el momento de plasmar esto, ¿verdad? Y los enfoques que vamos interpretando poco a poco sobre el manifiesto comunista van siendo escritos en los primeros tiempos del capitalismo, pero ya era muy clarividente, por así decirlo, en cuanto a las tendencias de la globalización. También subyace dentro de trabajos hechos por Marx y su concepción de la historia,
que está contraponiendo al idealismo imperante de Hegel, mientras que para obviamente Hegel el mundo material es el que vivimos en el resultado de una gran idea del espíritu del mundo y entre otras cosas. Es así como Marx también pone la filosofía de Hegel, como él mismo dice, de pies a cabeza. Entonces, tenemos varios puntos muy importantes hablando sobre el manifiesto, las conclusiones de un manifiesto de que el proletariado superará el capitalismo y hará posible el comunismo. Es una esperanza de Marx, ¿verdad? Marxiana se le decía, pero no una consecuencia convincente de su análisis ante el capitalismo. Estos antecedentes históricos, por así decirlos, ¿verdad? Sobre el capitalismo nos van aflorando contradicciones e injusticias que instancias pueden ser autodestructivas y conducir a una, eh, ¿cómo decirlo? A una poscapitalismo de algún tipo, si lo queremos ver, ¿verdad? Si sigue siendo una de las tesis plausibles del manifiesto comunista, ¿verdad? Nos encantaría, creo, a todos seguir hablando sobre este tema porque sí nos apasiona bastante, pero continuamos sabiendo un poco más a la brevedad de texto tan interesante. Muy bien, Wendy. Excelente, Wendy. Yo creo que también es un tema interesante de analizar, pero siempre es bueno entender las perspectivas contrarias que muchas veces podemos tener en torno a este tema. Entonces, pues mi compañero Roberto, quisiera que nos ampliaras un poco de cómo el capitalismo de alguna medida ha logrado ampliar las perspectivas económicas de los países, y en tu experiencia, cómo esto ha apoyado desde una perspectiva contraria de lo que se presenta dentro del manifiesto comunista. Excelente. El capitalismo realmente ha venido a ser parte del desarrollo del mundo, es cosmopolita, ¿verdad? No solo queda centrado para un país en específico, sino que es algo global que va generando prosperidad y va generando una tendencia antimarxista, se podría decir, debido a que el proletariado está destinado, según lo que nos hace el manifiesto, nos expresa que a una esclavitud a través de una cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Donde se está haciendo un intercambio de dinero por tiempo y esfuerzo y dedicación de cada una de las personas que están en el proletariado. Ahora, cuando surge el capitalismo como el único recurso que se va teniendo a través de la historia, que se ha ido viendo durante los reyes en el pasado, en Roma, como lo había dicho anteriormente, en los sultanes, también en las áreas de Asia y Europa, que han ido teniendo su desarrollo siempre a través de manejar el poder. Y el poder es tener el dinero. Asimismo, que genera que la burguesía no solo ha forjado las armas que han de darle muerte, sino que también engendró a los hombres que llevaran estas y los trabajadores modernos con cada uno de los propietarios. Así que a la larga, tener el capitalismo nos genera prosperidad, nos genera oportunidades, que también es un sueño. Más el marxismo nos está diciendo a través del manifiesto que no lo expresa como algo incorrecto, pero también la perspectiva es, si se logra hacer, como dice aquí en el parte del manifiesto, que el proletariado es el único opositor genuinamente revolucionario ante la burguesía, en contraste con la clase media, los artesanos campesinos que buscan preservar sus posiciones. A la larga, cada quien, si nosotros podemos ejecutar correctamente el capitalismo de la mano del comunismo, perdón, del socialismo, y que no lleguemos al comunismo, creo que podríamos llegar a tener un excelente desarrollo
como ciudadanos en general, no solo de esta parte del mundo, sino que fuera todo generalizado y que se pudiera tener el balance correcto entre lo que es el capitalismo y lo que podría ser también lo que nos dice Marx. Gracias. Buenísimo. Voy a lanzar una pregunta al aire, tal vez alguno de ustedes quisiera responder, pero hemos visto diferentes perspectivas de este tema. Llevamos actualmente 38 minutos discutiendo de las ideas principales, pero para ir sintetizando, quisiera que cada uno de ustedes me exprese en general cuáles consideran que son las perspectivas y qué ideología responde a las necesidades actuales, si necesitamos algo más de centro, más moderado, algo más radical, pero quisiera escuchar las percepciones de cada uno, empezando por Miriam Lisset. Tiene 1 minuto para expresarnos cuál sería su posición con respecto a las necesidades actuales sobre si el manifiesto comunista aplicaría el día de hoy o sería algo más capitalista o algo más moderado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pues yo creo que el manifiesto comunista no solo se vino desde la antigüedad, podríamos decir, sino es aplicable hasta la fecha. Si vamos de izquierda a derecha, pues prefiero posicionarme en el centro, ¿verdad? De hecho, el capitalismo es el que surge y le da el auge y pues se le apuesta al capitalismo, yo creo que a nivel mundial, porque si no existiera, pues los empleos fueran un poquito más frágiles en todo el entorno. Vienen muchas personas que sin la mano de obra pues no existiera el capitalismo, pero todo va de la mano y consecuente. Entonces, pues yo me quedo ahí sí que con el capitalismo, como bien mencionan todos, no le apuesto a ningún lado, sino directamente al centro y pues la lucha de las clases es una lucha política y pues prefiero permanecer en paz. Gracias. Buenísimo. Fernando, por favor. Yo quiero contestar con otra pregunta. Y lo voy a hacer así, no por evadir la respuesta, sino que porque el manifiesto concluye con una visión de un futuro en el que la sociedad se organiza de una manera comunista, donde los medios de producción son propiedad colectiva y se elimina la lucha de las clases sociales. Así es como termina el texto. ¿Se imaginan ustedes cómo viviríamos, digamos, si nos planteamos una sociedad donde los medios de producción son de todos? Yo, en lo personal, yo trataría de ejercer siempre una cabeza. Pues no sé si mi condición así me ha formado, ¿verdad? Pero yo trataría de ser la cabeza de esa forma de producción. Eso significa que tendría que tener personas, pues a quién pedirles, se oye feo, pero a quién mandar, ¿no? Entonces, ¿se imaginan cómo sería una, no sé, una sociedad en donde nadie pueda mandar a nadie, en donde nadie pueda ejercer poder sobre alguien? Se las dejo Es ahí. complicado, es complicado. Bueno, Wendy nos está levantando la mano y justo le tocaba a usted para intervenir ahí con las mismas preguntas. Muchas gracias. Sin duda alguna, lo que nuestra compañera Miriam indicaba, al grano, me identifico, ¿verdad? Porque como guatemaltecos, si nos ponemos en esta posición, hemos vivido relativamente ambas vías, pudiera decir un poco más de derecha que un partido comunista, ¿verdad? Y hemos visto muchas tragedias ante la actualidad sobre el manifiesto de estos partidos de conquistar la democracia, ¿verdad? Sin embargo, también la pregunta que lanza ante este cuestionamiento nuestro compañero Fernando me hace que me broten muchas ideas, ¿verdad? Porque hay muchos libros, se me va ahorita de la punta de la lengua un libro donde en efecto se hablaba de el perfeccionamiento, ¿verdad? De un lugar maravilloso donde todo el pueblo trabajaba en un equipo, que las familias estaban ubicadas por 30 personas, cada persona tenía su líder y sus líderes se unían para trabajar como una comunidad, pero que todo fuera en pro de la misma comunidad. Sin embargo, creo que
a mi perspectiva ante la corrupción que se vive, es una idea tan lejana, particularmente hablando en nuestro país, que sería ideal, ¿verdad? Porque si hablamos del comunismo, debería de ser una comunión, por así decirlo. La palabra misma no la dice. Sin embargo, hemos visto en otros países las tragedias de esto, ¿me entienden? Que viven, que trascienden, que han desarrollado masas de problemas a otros países, ¿verdad? Entonces, considero que esperemos, ¿verdad? Tras todos los aprendizajes que el día de mañana las personas tomen una conciencia y esas ideas fundamentales del manifiesto comunista que está destinado a revelar a las personas las verdaderas intenciones de lo que es el comunismo, ¿verdad? Y quitar esa difamación que tristemente se ha dado dentro y gracias a las personas y opositores, ¿por qué no, verdad? Y todas las historias que se han vivido de lucha de clases, sobre la época moderna en el capitalismo burgués. Veo un sueño lejos de poder ver, sin duda alguna, la fe es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero las condiciones desiguales que se viven hoy por hoy de propiedades, de producción, como usted decía, qué bonito es producir y tener a alguien que se le pueda, ¿verdad?, solicitar todo esto. La sociedad burguesa que hoy por hoy nos sume a muchos, ¿verdad? En nuestro país crea una tensión tremenda que va descargando la revolución que hoy por hoy ante luchas de poder de diferentes clases, ¿verdad? Buenísimo. Wendy, muchas gracias ahí por la intervención. Y por último, Roberto, perdón, la misma pregunta, ¿verdad? ¿Cuál sería tu posición y crees que el día de hoy aplica más una ideología que la otra? Esta sería la pregunta final y para terminar ya ahí las conclusiones finales. Excelente. Podría poner yo el ejemplo de un candado. Ajá. Para poder abrirlo, lo que necesitamos es el centro. Justamente me pongo en la misma postura. El centro, la cintura de la media, realmente es la que puede ser más fuerte. Ahorita los ganadores olímpicos, si lo podemos ver, tienen en la parte central del cuerpo, es la que genera un mejor resultado, tanto hacia arriba como para abajo. No diciendo abajo que son el proletariado, ni arriba la cabeza como el capitalismo. Pero desgraciadamente la llave de este candado la manifiestan ahora el gobierno a través de la corrupción, gobierno en general, porque le cedemos nuestros derechos a las personas que nos puedan literalmente gobernar sin que tengan la intención mínima de querernos ayudar, sin fortalecer jamás la media, sino que siempre es hacer esta separación, el que está abajo que suba a través de los votos, porque son los que más tienen, pero que el dinero en general y la prosperidad en general siempre se centre entre los mismos de siempre, ¿verdad? Yo consideraría que romper este candado sería darle fuerza a la media, para que la media tuviera el control entre dar mejores salarios a las personas que están en el proletariado y poder generar mejores oportunidades también empresariales, porque hay algo que bien se dice. Cuando el rico llega a ser rico, aunque le quiten todo, vuelve a serlo. Pero aunque se gane la lotería, pero no estaba preparado para manejarla, también la va a perder. Así que este es un ejemplo interesante. El manifiesto es muy bueno, yo soy, entre mi pensamiento es de que no debería existir la riqueza absoluta, porque nunca van a dejar de querer de ser ricos. Digamos, hay personería que nunca ha trabajado y son millonarios solo porque están posicionados en el lugar correcto y haciendo las tranzas correctas. Así que ese tipo de cosas son las que para mí deberían de ser abolidas en un país como el nuestro, que tiene que prosperar y poder salir adelante. Realmente no manejarlo desde la perspectiva del beneficio personal, sino que tengamos ese deseo de poderlo hacer colectivo. Y estoy muy, muy impresionado realmente porque para mí el comunismo era lo peor, pero ahora
a través del manifiesto se genera también una cierta expectativa o una perspectiva distinta. Gracias. Buenísimo. Wendy, tú tienes una última intervención. Tenemos solo unos minutos para finalizar, pero tú dale ahí con esa intervención, no te preocupes. Una breve para darle soporte también a lo que decía el compañero Roberto. Hay unas líneas muy cortas. El proletariado pasa por diferentes etapas de desarrollo. Su lucha contra la burguesía comienza desde su nacimiento, tristemente. Buenísimo. Bueno, la verdad es de que después de escucharlos a todos, a Miriam, a Fernando, a Wendy, a Roberto, creo que nos llevamos muchas enseñanzas a través de la lectura del manifiesto, que quizás a pesar de que no compartamos directamente o completamente las ideologías que se manejan dentro de este libro, creo que nos podemos llevar enseñanzas muy valiosas. Creo que la primera es... primero que nada, quiero introducir un último término que es mercantilismo, ¿verdad? Que el mercantilismo al final ha sido parte o es una parte, una breve introducción a esta doctrina económica que procedió del capitalismo precisamente, caracterizada por la intervención estatal en la economía, pero con el objetivo de la búsqueda de metales preciosos. Así lo dicta la literatura original, pero ¿qué quiere decir esto? Que al final ha habido mucha búsqueda de una riqueza personal que al final ha finalizado en toda esta parte de la rebeldía de la parte de la burguesía, del proletariado, perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que siempre las ideologías extremas son totalmente nefastas, ¿verdad? Cuando tenemos a una izquierda muy radical, podemos decir de que tampoco podemos obviar que el ser humano per se es independiente y tiene la libertad para poder elegir el destino y puede hacer lo que el ser humano quiera hacer o realizar. Y tampoco podemos ser muy de derecha, en donde solo podemos pretender que las únicas personas que sobreviven son las más fuertes y las que han sido más pilas, y no podemos dejar a un lado a toda esa gente que por X o Y razón no ha podido desarrollarse en su vida personal. Entonces creo que siempre es bueno encontrar un punto intermedio entre estas cuestiones, y el manifiesto comunista nos da esa visión que, a pesar de ser para muchas personas muy extremista, o el predecesor de todas las ideologías socialistas y comunistas del siglo XXI, realmente también tenemos que entender el contexto en el cual surgió estas cuestiones. Recordemos que durante este manifiesto que hizo Marx y Engels, habían jornadas laborales extensas de hasta 23 horas, casi 24 horas, donde la gente pasaba trabajando y no tenía ningún tipo de seguridad. Entonces hay que entender también ese contexto en el cual se dio, y creo que al día de hoy, específicamente en Guatemala, porque podemos hablar del mundo, pero creo que al final lo que nos compete es el país, es que el día de hoy no sirve la ideología de izquierda ni derecha. Creo que debe de ser algo intermedio en lo cual se busque priorizar las necesidades del país, como bien decía Roberto, ¿verdad? No solo buscar el tema de la riqueza personal, sino el desarrollo de las personas. Como bien decía Wendy, también a través de la introducción de esta autora, Flora Tristán, en donde ella consideraba y denunció la explotación de los trabajadores, que al final sí se estaba dando. También lo que decía Miriam, ¿verdad? La parte interesante de que esta lucha de clases al final también es importante generar la riqueza a través del empresariado, y lo que decía Fernando de que también es importante entender esos medios de producción y quién está dispuesto a entregar qué, pero creo que todo debe de ser moderado y al final en pro de lo que el país necesita en ese momento. Esa me llevo de conclusión final. Muchísimas gracias por esta introducción y por este podcast que estamos entregando para esta clase de política económica. Y pues muchas gracias, compañeros, por esta oportunidad. Nos despedimos, licenciada Abigail. Muchas gracias por la atención. Listo. Ahí estamos.